ver si no falta nadie. Listo, estamos todos. Ahora, vamos con la idea. Ya tenemos nuestro espacio, ya lo construimos. Sé que va a envolver algo, va a describir algo a través de un origen. Ese origen, por default o por definición, va a ser nuestra referencia. Entonces se puede considerar como el punto de referencia. Ahora bien, trazamos unas líneas, los cuales vimos que nos pueden caracterizar la dimensionalidad de ese espacio. Entonces, como dijimos, teníamos una línea que nos define a partir del punto de referencia, izquierda, derecha, arriba, abajo, adentro, afuera de ese espacio. Pero todas siguen siendo líneas. Bien, siguiente paso es que nosotros sabemos, y así nos enseñaron, que tienen una cierta cardinalidad, es decir, tienen una métrica. Y esta va en función de algo que también habitualmente nos enseñan, que es representar este espacio con ejes coordenados. Los ejes coordenados, que estamos también por definición acostumbrados a emplear, eso no significa que, digamos, lo adoptamos como un dogma, pero no significa que sea exclusivo de esto, pero sí nos ayuda bastante porque atrae a tierra o aplicación todos nuestros conocimientos. Entonces, esos ejes coordenados los identificamos como X, Y y Z, o X, Y y Z. Bien, si estamos hablando de espacio tridimensional, ¿dónde va el eje coordenado X? En la horizontal. ¿Alguien más? Sobre la diagonal, ¿no? ¿Inclinado? Ahí tengo dos propuestas. No sé, la tercera no escuché bien, pero bueno, reafirmo. La primera, en la horizontal. La segunda, en la diagonal. ¿Vamos bien? La tercera, ¿fue una variación? No. Ah, bien, ok. Muchos de ustedes podrían, por lógica y por deducción, estar de acuerdo en ambos casos. Ahora pregunto, ¿quién mencionó que en la horizontal? ¿Por qué en la horizontal? Bueno, depende de la percepción, ¿no? Por ejemplo, en SolidWorks, Ajá. así lo manejan. Y la Z, esa apunta hacia ti. Bueno, Esa es tu analogía y es válida. ¿Vale? Perfecto. ¿Quién dijo en la diagonal? ¿O qué cree que X va en la diagonal? He visto que en varios libros lo manejan de matemáticas. Ok, también es válido. Los demás, de acuerdo a la razón, ¿por qué creerían que las dos propuestas pueden tener fundamentos? Porque siempre va a depender del punto de vista donde lo veas, profe. También Sí, puede ser. dependerá de cómo tomes el plano, ¿no? ¿Cuál es tu punto de referencia en el plano? Bueno, el punto de referencia ahí está, es el origen. Si, No, bueno, si tú me hablas de una perspectiva, yo como observador, pues sí, tienes toda la razón. bueno, a eso me refería, perdón, me equivoqué. Ajá, la Bien, manera bien. como lo... ¿A cómo lo estás observando? Ajá, Ok, sí. ok. Vamos bien. He ahí nuestro primer problema, porque nosotros por dogma adoptamos que es por costumbre, pero tiene una razón de ser. Porque también les puedo decir que X puede ser la vertical y no significa que esté equivocado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sino Sí, que es profesor. un cambio de perspectiva, pero bueno, aquí es a conveniencia. Entonces, podemos estar de acuerdo en que de manera habitual, la horizontal nos enseñan a representarla como el eje coordenado X. ¿Vamos bien?
Sí, Sí, profesor. La diagonal como el eje coordinado Y y la vertical como el eje coordinado Z. Hasta ahí, todos de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta o hay alguna discrepancia? De acuerdo. Ok, ahí vamos bien. Ahora, ese es nuestro primer acuerdo, que nosotros vamos a analizar que X va a ser el eje coordinado horizontal, Y el vertical y el Z el diagonal. ¿Así lo dejamos? ¿O cómo quedó? Sí. Sí. Ok, ok. Fíjense cómo vamos cambiando las cosas y creo que no me están poniendo atención. No sería el horizontal X, el vertical Z y la diagonal Y. Ok, ¿por qué razón? Pues ahora siguiéndole tridimensionalmente, el vertical está saliendo, que sería el Z, el horizontal a X, que está en un espacio bidimensional, X, y la diagonal, que sería Y. Bien, se dan cuenta que aquí ya empieza a haber una cantidad de opiniones y que, bueno, todos tienen razón. No hay algo que esté mal, sino que ahora nuestro siguiente acuerdo es precisamente cómo vamos a empezar a trabajar nuestros sistemas coordenados. Entonces, en un primer momento, puede ser que la horizontal sea el eje X, la diagonal el eje y la vertical el eje Z. ¿Esto por qué razón? Bueno, porque en el espacio, normalmente un cuerpo rígido se dimensiona como largo, ancho y alto. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profesor. Sí. Entonces, lo largo o la longitud de un cuerpo se habitúa a acostumbrar poner sobre el eje X esa longitud, lo ancho sobre el eje y lo alto sobre el eje Z para representar dichos cuerpos en un espacio tridimensional, de acuerdo a un espacio euclidiano, con ese tipo de coordenadas. Ahora, viene la segunda, acuerdo. Ya sabemos que la horizontal X, la diagonal Y la vertical Z. Entonces, el siguiente, ¿dónde sería X positivo, Y positivo y Z positivo? ¿Y por qué? Sería igual también, ¿no? También depende del punto de vista como lo estás viendo. Ajá, como observador, ¿sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, romper un poquito la regla, X positivo a la izquierda. Eso significa que X negativo quedaría a la derecha. Y que podría hacer ruido con lo que a veces hemos trabajado, en donde X positivo siempre apunta hacia la derecha, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo ponernos de acuerdo para poder saber qué cuadrante positivo voy a empezar a construir? Bueno, para esto tengo que tomar también como un acuerdo, algo referente, algo como regla, algo como base. Y para esto, pues obviamente nos trasladamos a qué es regla de la mano derecha. Y eso implica varias cosas. Una, que si existe una regla de la mano derecha, ¿también existirá una regla de la mano izquierda? Sí, profe, también. Pues sí, efectivamente. Entonces significa que ¿cuál de las dos vamos a adoptar? ¿Y por qué?
Tal vez la derecha porque es la más común. Es la más Sí, usada, ¿no? La de la derecha, normalmente. sí, digamos que la de la derecha es porque tiene un fundamento más antiguo y nos marca que el pulgar apunta el sentido de la intensidad de corriente y los dedos apuntan la dirección del campo magnético o las líneas de flujo magnético. ¿Vamos bien? Sí, profesor. En términos de mecánica, cuando tú atornillas o cierras una llave, aplica el mismo sentido, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en eso. Entonces, por convención o por conveniencia, si quieren verlo así, vamos a adoptar esta regla de la mano derecha con estas características, en donde el pulgar me va a indicar la dirección de la intensidad de flujo de intensidad de corriente y los dedos apuntan el sentido positivo en las cuales los flujos de línea magnético están circulando. Mecánicamente, el pulgar apunta a la dirección donde va a entrar el tornillo y los dedos el sentido donde se va a atornillar, o el giro positivo, o el sentido de giro mecánico positivo. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, profesor. Esto me va a ayudar para dos cosas. Una, mecánicamente saber cuál es mi rotación positiva de un par cinemático. Y puedo extender esta regla de la mano derecha con una pequeña modificación. ¿Para qué? Para construir sistemas de coordenadas tipo levógiro. O también, de estrógiro. O también llamados sistemas de coordenadas tipo derecho. ¿Cómo hago esta variación? Fácil. Extiendo los dedos y marco la dirección de mis ejes coordenados en tipo derecho. Obviamente, esta es la variación de la regla de la mano derecha. Entonces, este es el análisis vectorial. E incluso aquí adoptan un código de colores para poder identificarlo. En un formato también de visión que está definido, que es el RGB, el Red, Green, Blue, o rojo, verde y azul. ¿Preguntas? No, ninguna. Perfecto. Ahora, no confundan, por favor. No confundan. Estamos hablando de dos características totalmente distintas. La primera, que es regla de la mano derecha, que parte de la teoría electromagnética y que me ayuda a mí en el esquema mecánico a definir rotaciones en un sentido positivo de un par cinemático. Y su variación, que sería la segunda característica, al modificar la posición de estos dos dedos, que sería el índice y el dedo medio, a poder construir sistemas de coordenadas tipo derecho. Entonces, por sentido común, si existe regla de la mano derecha, es obvio que va a existir regla de la mano izquierda. Y si existe sistemas de coordenadas de estrógiro, que son derechos, pues también van a existir sistemas de coordenadas levógiros o izquierdos, obviamente correspondiente con cada mano. Si nosotros vamos a empezar a adoptar una, un esquema de trabajo a través de apoyarnos de regla de la mano derecha, entonces tenemos que adaptar la modificación para poder construir espacios tridimensionales en cuadrantes tipo de estrógiros. Bueno, y si ese fuera el caso, entonces es muy fácil. Observen cómo está la mano y entonces
vamos a ver que el pulgar, para construir los sistemas mecánicos, va a representar lo que mencionamos en este espacio tridimensional sobre la característica de altura, el eje coordinado Z. Entonces el pulgar va a apuntar hacia la altura, es decir, a lo largo del eje coordinado Z. El dedo índice va a representar lo que es el eje coordenado de longitud, es decir, el eje X con el dedo índice. Y el dedo medio va a representar el vector normal de estos dos productos, que va a ser el eje Y. Por lo tanto, este eje Y va a ser el eje coordinado diagonal. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Yo, profe, solo para Sí. reafirmar, entonces la horizontal va a ser Y, La horizontal va a ser Y. No, ¿no? no. Estamos diciendo que la horizontal, ahorita en un principio, va a ser X. Ajá, eso sí lo entendí, pero con lo que nos enseñó, X es la diagonal, ¿no? Mm, sí, pero no quisiera marcártelo así. ¿Por qué razón? Porque depende de la perspectiva. Por eso es que voy a empezar con lo básico, ¿sí? Vamos a tomarlo, por convención. Entonces, si en matemáticas nos pueden enseñar que el eje X coordenado es la horizontal, entonces el eje diagonal va a ser el eje Y y el eje vertical va a ser Z, tomando en cuenta que ese espacio tridimensional va a representar un sólido, un cuerpo, y ese cuerpo tiene como presencia largo, ancho y alto. ¿Todo bien? Sí, profe. Por esa parte sí entiendo que la horizontal es X, la diagonal Y y la vertical Z. Ok, Pero quédate no, ahí. no va de la mano con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, 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 pero quédate ahí, ¿sale? ¿Vamos bien? O sí, sea, profe. quédate con esa idea, con ese concepto primero. Ahora, fíjense, si vamos en ese sentido, vamos a adoptar que la parte derecha de eje coordenado va a ser el eje X positivo. Así, por la conveniencia. Y ahorita van a ver que no hay discrepancia. Que el eje Y va a ser la diagonal y el eje Z la vertical. En ese sentido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón? Fíjense. Si estamos observando que si voy a utilizar la modificación de la regla de la mano derecha, en donde el pulgar va a ser Z, el dedo índice va a ser X y el dedo medio representa el eje coordinado Y, entonces me traslado a mi imagen. Y desde aquí, entonces decimos, adoptando la convención del formato de colores en imágenes como R, G, y B. ¿Todo bien? Ok. Ahora fíjense, si ustedes, así como están observando el monitor, ponen al frente su mano derecha y con el pulgar apuntan a lo largo de Z, que ese serían mis cuadrantes positivos, el dedo índice hacia la derecha a lo largo de X, es obvio que Y está marcando hacia adentro del plano. ¿Todos van en esa sintonía? Sí, profesor. Profesor. Ok, eso es la aplicación de regla de la mano derecha para construir sistemas de coordenadas tipo derecho. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, Sí, sí, profe. ahora, en forma muy básica, voy a hacer
una rotación con respecto al eje Z, marcando esta regla de la mano derecha. Entonces, los dedos índices, digo, los dedos me van a indicar el sentido positivo de rotación en la cuestión mecánica. Pero si yo tengo una adaptación de regla de la mano derecha, expandiendo el dedo índice y el dedo medio, entonces los dos dedos que quedan, que serían el anular y el meñique, me va a indicar el sentido de rotación positivo. O sea, tengo ahí las dos características juntas. La rotación mecánica, como regla de la mano derecha, y la construcción mecánica de un sistema de coordenadas tipo derecho. Esto significa que si yo quiero rotar 90 grados sobre el eje Z, ok, 90 grados sobre el eje Z, implicaría que entonces yo hiciera esto, una rotación en este sentido, porque el pulgar eso representa Z. Entonces, si X está hacia la derecha y Y hacia dentro del plano, gire 90 grados su muñeca. Entonces, ¿dónde apunta X? Izquierda. Pero la Y. Hacia Y, hacia dentro del plano, ¿cierto? Ajá. Ok. Eso indicaría que entonces únicamente giran los ejes coordenados. ¿Observaron? Sí. Ok. Y con eso entonces visualmente yo trabajo la transformación de rotaciones de la perspectiva de ese sistema de coordenadas que está vinculado al origen y que por definición lo vamos a llamar marco de referencia o sistemas de coordenadas fijo. ¿Por qué? Porque estos no se van a ir a ningún lado. Es quienes construyen ese espacio tridimensional. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Si yo hago nuevamente la práctica en donde Z con el pulgar apunto hacia arriba, el dedo índice hacia adentro del plano a lo largo de X y el dedo medio hacia la izquierda donde está el complemento en Y quisiera girar otros 90 grados hacia donde se dirige X. Como hace rato, ¿no? Otra vez. ¿Seguro? ¿Puede repetirlo otra vez? Me perdí, creo. Sí, claro, claro. Mejor. Que si tú pones otra vez tu pulgar a lo largo de dirección de Z, el dedo índice adentro del plano como proyecta X y el dedo medio hacia la izquierda como la coordenada y quisiera hacer un giro nuevamente de 90 grados respecto al eje Z, ¿cómo quedaría esta nueva ubicación del eje coordenado XY? Como X la verde y Y la roja, ¿no? Ok, pero ¿en qué sentido? Y hacia afuera. Y hacia afuera. Muy bien, esa sería una expresión correcta. Y hacia afuera y X hacia la izquierda. ¿Vamos bien? Sí. ¿Preguntas? Y están observando que únicamente estamos cambiando la perspectiva de cómo yo, en función de observador, estoy, ahora sí que la redundancia, viendo ese cuadrante, que sigue siendo positivo.
Ojo, ¿por qué lo hacemos así? Porque yo físicamente no tengo la posibilidad de entrar hacia el monitor y girarme dentro del monitor para cambiar la perspectiva como observador. Así que lo hago precisamente desde el plano. ¿Todo bien? Sí, Ok. Sí, profe, todo bien. Entonces ahí podemos hacer el último ensayo ahí, en donde Z otra vez, siendo el pulgar hacia arriba, el dedo índice que va hacia la izquierda sobre el eje X y el dedo medio que está apuntando hacia fuera del plano o en esta diagonal, si quisiera girar otra vez 90 grados respecto a Z, ¿cómo se acomodan mis sistemas? X hacia afuera. Muy bien. Y hacia la derecha y X apuntando afuera del plano. Acuérdense que esta perspectiva es isométrica, por eso es que hablamos de fuera y dentro del plano, ¿no? Porque si no, no alcanzaríamos a distinguir este tipo de expresiones en rotaciones. Y prácticamente lo único que estamos haciendo es hacer cambios de la perspectiva de cómo soy observador en función de rotación, de forma mecánica, tomando como argumento o como base regla de la mano derecha y esta variación. Acuérdense, regla de la mano derecha es para indicar las rotaciones en un sentido mecánicamente positivo. Y su variación para poder construir un sistema de coordenadas tipo derecho. ¿Ya observaron? Ahora, esta analogía prácticamente ya ustedes la pueden aterrizar con el software de diseño, en donde pues prácticamente así les puede presentar el sistema para que se puedan orientar, ¿cierto? sí, profe. Sí, profesor. Ahora, mucho ojo. Esta proyección sí cambia cuando hablamos incluso de sistemas operativos. El sistema operativo Windows trabaja con este sistema derecho, pero el sistema operativo Linux trabaja con el complemento, con el izquierdo. Y tendrá sus motivos, no sé, hace complementarios o para que derechos de autor, no sé, el actual, pero bueno. El RGB es un formato que adoptamos para poder visualmente distinguir los ejes, estos ejes coordinados. Regla de la mano derecha es también un método convencional que adoptamos para tener en consecuencia un modo de trabajo. Porque si no se les diera esto, pues es válido que alguien dijera, no, pues yo no quiero trabajar con sistemas derecho, quiero izquierdo. Y es efectivamente válido. Sin embargo, en la literatura, tú no verás muchas expresiones con el sistema izquierdo. Pero eso no significa que no tenga los mismos resultados. Vas a tener los mismos resultados, pero a través de una proyección diferente. Ahora, ¿cuál es esa proyección diferente? Bien. Nuestra idea, ¿cuál es? Pues representar este espacio. Bien, ya lo representamos. Hablar de un origen. Sale, ya tenemos el origen. Hablar de un marco de sistemas coordenados fijo. Ya lo tenemos. Sabemos que es esta interacción de ejes coordenados que se vinculan todos en ese origen. Ahora, el siguiente punto, a ver, es representación de la posición mediante sistemas coordenados. Entonces, nosotros ya tenemos el sistema coordenado. Y ya sabemos que puedo o podemos caracterizarlo en cualquier perspectiva, siempre y cuando adoptemos la convención en función de regla de la mano derecha y su variación. Si es eso, todo lo demás es estándar. Ahora, ¿qué sería la posición en este espacio? ¿Qué describiría? ¿O cómo lo describiría yo? Con 3 medidas en ese mismo espacio. Ok, con una métrica en la cual pues puedo tener en este punto desplazamientos a lo largo de esos ejes coordenados y dimensionalmente poderlo caracterizar como unidades métricas.
¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Ahora, fíjense. Si estamos hablando que vamos a representar posición, pues implica que un punto que parte de ese origen, pues va a tener entonces que desplazarse a lo largo del eje X y desplazarse a lo largo del eje y desplazarse a lo largo del eje Z. Y por lo tanto, este desplazamiento pues ya tiene una dimensionalidad y una cardinalidad en específico, o una dimensionalidad, pues, unidades métricas. Para esto, pues sabemos que perfectamente tenemos que identificar ese punto, porque sabemos que el origen no se va a ir a ningún lado, que el sistema de referencia tampoco se va a ir a ningún lado, ese es fijo. Lo único que hacemos es cambiar la representación, pero desde el punto del comportamiento como observador. Pues ahorita estoy de este lado de la pantalla, pero también puedo implicar que puedo estar dentro de la pantalla y ver otro tipo de observación. Ese punto tenemos que representarlo e identificarlo, porque va a ser ahora una nueva interacción que va a ser la posición. Y esta posición, pues prácticamente necesita tener nombre. Así que el punto lo vamos a llamar un punto coordenado A. Un punto A. Y este punto A, pues solamente se vincula al que se va a mover. Entonces, dijimos, este punto A, ya con nombre y todo, pues va a tener 3 movimientos, que como cuerpo implica grados de libertad. Pero obviamente para que tenga el concepto de grados de libertad, debe tener restricciones porque debe estar vinculado a otros cuerpos. En este caso, pues no, simplemente serían grados de movilidad. Entonces tengo mi grado de movilidad de desplazamiento en X, el de Y y el de Z. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sin embargo, ¿cómo puedo representar esa transformación que acaba de ocurrir de ese punto A? ¿Cómo lo puedo representar? ¿Coordenadas? Con números. Sí, con números. Pero estoy transformando respecto a quién. Porque inicialmente ese punto estaba en el origen. Por lo tanto, numéricamente, ¿cuáles serían sus valores coordenados? El origen sería 0,0,0. Muy bien, 0,0,0. Pero ahora hicimos una transformación de desplazamiento en X y Y en Z. ¿Sí? Si generalizamos, ¿cómo haríamos esa transformación ahora representando en coordenadas? X, Y, Z. X, Y, Z. Podría ser X, Y, Z generalizando que puede X toma cualquier valor, Y cualquier valor y Z cualquier valor. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Pero imagínense que si estamos hablando de un espacio tridimensional, ese punto deja de ser un punto, ¿cierto? Porque ya toma una figura geométrica, si es un R3. El punto solamente aplica si estamos hablando de una dimensión. Un círculo, si fuera en 2 dimensiones. Y si es en 3 dimensiones, ¿de qué estamos hablando?
Una esfera. de una esfera. Y si yo cambio la perspectiva como observador en esa esfera, ¿podría yo distinguir la superficie de la esfera que estaría yo observando? No, ¿o sí? Porque según yo, al ser una esfera, pues todos los puntos no se pueden distinguir tan ¿De fácil. esa superficie de la esfera? Exactamente. Ajá. Pues no. Si estuviéramos hablando de un caso de un cubo, pues sí, podríamos decir que es la cara inferior lateral izquierda, no sé. ¿Todo bien? Sí, pero todo bien. Eso me mete en un problema. ¿Por qué razón? Porque esa transformación no puedo expresarla en forma tan fácil, lo que implicaría que yo necesito entonces, mediante esos sistemas coordenados, apoyarme de otro sistema coordenados con la misma analogía para vincularlo al punto. ¿Cuál punto? Pues el punto que se está moviendo en ese espacio, únicamente para representar su posición. Entonces voy a tener que involucrar un segundo juego de ejes coordenados, pero que se van a vincular a la esfera para poderse trasladar con ella misma. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. lo dejamos aquí. Nos quedan ya poco tiempo. Se los voy a pasar. Y en la parte de arriba dice descargar aquí. Y lo pueden guardar como un PDF. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Cuídense. Mañana, profesor, que le vaya bien. Gracias, Igualmente.